Hoy, bienvenidos amigos, Alintuta, Zapanca, Josnequilles, Cachun. Bienvenidos a nuestras clases de quechua. Allintuta yachachis, Alintuta, allintuta, Alintuta. Hoy día tenemos un tema muy especial. Hemos retornado ya después de de nuestros días de reflexión, digo. Hoy vamos a continuar, estimados, pero hoy día. Nuestro tema principal, estimados amigos, esto viene a ser los conectores lógicos. Entonces, ¿por qué es importante los conectores lógicos? ¿Por qué vamos a avanzar? Porque nuestra idea, estimados amigos, es aprender a escribir en quechua, ¿ya? Esa es la idea. Así que empezamos. Para eso vamos a empezar a conocer un poquito más de los 5 conectores lógicos que el día de hoy vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, empezando nuestra clase del día de hoy, estimados amigos, eh, vamos a hablar de los conectores lógicos. El primer grupo de conectores lógicos que vamos a conocer, que debemos saber, se denomina conectores aditivos. Aquellos que necesitan necesariamente o se utilizan para aumentar en una situación X cuando tú necesitas de algo. Por ejemplo, aquí voy a darles una idea de un conector aditivo. Mira, ya tenemos aquí en la pantalla, estamos en una pantalla blanca y vemos aquí, aditivos, ¿ya? Recuerda esta palabra. Aditivos es igual a adición, aumentan aquellos conectores lógicos que tienen una sola función, aumentar. ¿Qué van a aumentar esos conectores lógicos? Por ejemplo, yo te doy un simple ejemplo. Estás ahí comprando o estás tomando tus copas y dices, por ejemplo, 2 más, por favor, ya, ahí está, mira. Fíjate, el conector aditivo que vamos a utilizar el día de hoy es este término, más. ¿Cómo yo puedo decir, por ejemplo, 2 más, 3 más, 5 más en quechua, ¿eh? Y me está dando gari machay, me chay, chatari, guau, chay, panachay, una tuta chayta, alienta y acharosunch, ¿ya? Chay, pues, miga y fabricación que hay conectores aditivos, ñenchis. Entonces, el primer conector aditivo que vamos a conocer el día de hoy, ¿ya? Estimados amigos, conector, ya, es el conector WAN, ¿ya? Recuerda esto, conectores aditivos, el primero de todos es el WAN. ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? Recordarte que este conector también o este sufijo se ha hablado bastante con anterioridad, ¿ya? Entonces, este es el primer caso del sufijo, pero en este caso aditivo. Recuerda esto, one, ¿para qué sirve? ¿Ya? Y me pastas caer igual, ¿ya? Recuerden, amigos, que estamos transmitiendo por YouTube, por Facebook y por TikTok. Luego de TikTok, vamos a, por favor, pedir que compartan nuestra transmisión, que le den like. Bueno, estimado Romer, para nosotros aprender a escribir, primero debemos conocer adecuadamente los conectores lógicos. Nuestro objetivo de esta semana es conocer los conectores lógicos. Luego de que ustedes conozcan ahí sí, pues vamos a escribir hasta por demás, ¿ya? Entonces, mira, martes, miércoles, jueves, tenemos que correr con los conectores aditivos, ¿ya? Entonces, estimados amigos, aditivos, one, es el primer conector que vamos a utilizar. Ahora, el segundo conector, recuerden que tenemos un temario, no podemos nosotros de la nada saltarnos a un tema y decir, ya, yo les enseño a escribir carta, porque recuerden que nuestro curso es secuencial, estimados amigos. Hemos venido desde básico o desde el mes de mayo, creo, abril, mayo, junio, julio, mira, son varios meses que estamos dando clases, entonces, por eso vamos a, en esta oportunidad, continuar con nuestro tema. Ahora, veamos el segundo conector que es muy importante, estimados amigos, es el conector lógico TAG, IMA,
PAS, ¿ya? Vamos a conocer estos cuatro conectores, ¿ya? El conector lógico TAG, ¿ya? Luego tenemos el conector lógico independiente IMA. Luego utilizamos el PAS. Luego también vamos a utilizar el Hinayatag. Hinayatag. Ya está. Mira, estos cinco conectores hoy día tenemos que aprender. Primero, vayamos a lo primero, estimados amigos. Cuando hablamos del conector lógico WAN, hablamos de algo muy importante. Recuerda esto, en una clase pasada yo les enseñé lo siguiente. El conector lógico WAN, estimados amigos, eh, en este caso el sufijo WAN en sí tiene tres opciones. El uno es instrumental. Recuerda eso. Instrumental, cuando tú realizas una acción con algún instrumento. Segundo, es el sufijo que Dios indica compañía. Recuerda esto. Y el tercero que estamos avanzando hoy día es el sufijo que aditivo. O sea, son tres casos de estos: instrumental, compañía, aditivo. Pero hoy solo vamos a trabajar el aditivo, porque el instrumental y compañía ya sabemos, ya conocemos. Entonces, nuestro tema principal va a ser el sufijo one, pero en este caso, desde el enfoque, ¿ya? O desde el punto de vista de que es un conector, ¿ya? ¿Qué tipo de conector? Es un conector aditivo. ¿Y cómo es este caso el conector aditivo, profesor? Dirán todos, ¿eh? Importante, aquí voy a poner entre comillas que este one, hay un momento en todo el proceso que se traduce al castellano como, ¿ya? Como más, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo sería? Cuando usted pide algo, ya va a comprar y le dice, voy a comprar, por ejemplo, o dices, Juan o Juan más, mira, fíjate, Juan más vendrá. O sea, mira, en esta oración te estoy dando la idea. Juan más vendrá, ¿ya? O simplemente podrías decir, vendrá, ya, Jauregelleta. Vendrá Juan más. Siempre utilizamos. ¿En qué situación utilizas el caso aditivo? Cuando ya todo has terminado de hablar y dices, oye, también Juan vendrá. También podría ser en esa situación. Entonces, tenemos, mira la idea. Cuando nosotros queremos hablar así, nos encontramos pues con el aditivo, ¿ya? Ahora, ¿ya? Eh, mira, ya tenemos esto. ¿Y cómo yo utilizo? Para esto, para nosotros entender claramente el conector que estamos utilizando, que vendría a ser el más, debemos entender dos cosas, ¿ya? Mira, es el conector aditivo, pero aquí hay un instrumental. Por ejemplo, el instrumental era cuando tú utilizas directamente, dices, por ejemplo, kuchuna wan, con el cuchillo. Ya decías, compañía, por ejemplo, compañía era pues Max One. O sea, siempre. Si no decías, por ejemplo, algo One, es compañía. Pero con el instrumento que tú realizabas una acción, decías, por ejemplo, con la sagadera, Ichu, ya, Jauriel, Ichu, na, One. Siempre hemos hablado de esta manera. Pero en este caso, estimados amigos, cuando se habla de un caso totalmente instrumental, aquí sí te has dado cuenta. En este caso, agarras max y le aumentas one. De frente al sustantivo se aumenta. Igualito aquí, algo, one. Se aumenta el sustantivo, se añade al sustantivo. Cuchona, one. También de frente al sustantivo. Y aquí, ichona, one. Esto es en el caso del instrumental que estamos viendo y también en el caso de compañía. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, ya pues estamos diciendo, ay, esto es instrumental o compañía cuando realmente se añade directamente al sustantivo. Pero en el caso del one que cumple la función de aditivo, debo entender lo siguiente, estimados amigos. ¿Qué es lo que debo entender? Nos dice lo siguiente, que para que esto funcione como un conector aditivo, ¿ya? Regla número uno, regla número 01, ya está, aquí está. Nos dice,
que antes de colocar el sufijo, ¿ya? El sufijo aditivo que estamos hablando, one, recuerde esto. ¿Qué debe pasar? Antes de colocar el sufijo aditivo one, estimados amigos, debo, ¿ya? Debo colocar, ¿qué cosa debo colocar? Un sufijo nominal. Entonces, ¿cuál es ese sufijo nominal? Puedes utilizar el sufijo famoso pi, ¿ya? ¿Qué sufijo puedes utilizar? Puedes utilizar el sufijo ta, puedes utilizar el sufijo, por ejemplo, pag, ¿ya? Puedes utilizar el sufijo manta, puedes utilizar el sufijo, ¿qué otro sufijo? A ver, el caso genitivo pa o simplemente la p, o sea, cada uno de estos podemos utilizar. O sea, es una regla, ya, que estamos poniendo aquí, la regla número uno, que debes entender tú, estimado amigo. Si tú quieres que este one que estamos poniendo tenga la función de aditivo, necesariamente debemos colocar, ¿qué cosa? Colocar antes del sufijo one, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar un, ¿qué cosa? Un sufijo nominal, cualquiera de estos sufijos. Esa es la regla. Si no cumple con esta regla, prácticamente este one no va a cumplir la función de un sufijo aditivo, sino va a ser cualquier otro sufijo de compañía o de instrumental, nada más. ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el sufijo one. Por ejemplo, dice, ñuja, escuche bien, yo diría en castellano, yo compraré 2 panes más. Estoy aumentando. Mira, fíjate, ¿ah? Yo compraré 2 panes más. Esa es la idea. O sea, aquí estoy poniendo, para que no se equivoquen, aquí está, mira. Yo compraré 2 panes más. Esa es mi idea. Entonces, ¿cómo yo pongo en este caso el aditivo? Aquí, si me he dado cuenta, estoy diciendo más. Este es el caso aditivante. Ahora, ¿cómo hago? Yo compraré. Yo, ¿cómo se dice? Ñuja, ¿ya? Compraré. Ranti, saj. 2 panes. Iskai, ¿ya? Fíjate esto. Iskai, anta. Anta, ta. Ahora, recién cuando yo coloco aquí el sufijo acusativo ta, es que es que andata, mira, ya ahorita vamos a ordenar. Ahí recién viene el famoso más, que vendría a ser el one. Recién viene este elemento. Y recuerda aquí, por ejemplo, el rantiza tiene que ir al final. Eso ya sabemos. Ya está. Y mi oración sería, ñoja iskit andatawan rantiza. O sea, ese es el caso aditivante que nosotros debemos entender. ¿Me entiende? Ahora ya tienes una idea aquí, ¿ya? Entonces vamos a seguir planteando algunas ideas más. Por ejemplo, en esta parte dice, ¿ya? Un ejemplito. Por ejemplo, compras, ¿ya? Compras, ¿qué cosa vas a comprar? Yo te digo, compras papa, coma, leche, coma, am, ¿qué cosa? Pan, ¿ya? Y luego al final le digo, pues, ¿qué más? Papa, leche, pan, huevo, más. Estoy hablando de un caso aditivo. Le estoy diciendo huevo más, la aumentas, ¿eh? Para esa situación, pues se utiliza esto, estimados amigos, huevo más. Entonces, ¿cómo digo? Por ejemplo, primero voy a seleccionar aquí, compras. Compras, voy al final, ¿eh? Compras, ¿quién? ¿Tú compras? Ran, ti, monkey. Randy Monkey, compras. ¿Qué cosa voy a decir? Aquí adelante tengo que poner todos los objetos. Papata, papata. Recuerda, papata, coma, leche, ñuta. Fíjate, ñuta, coma. ¿Qué más? Pan, antata.
Y machete con coma. Run, tu, ta. Ahora, cuando ya tienes run, tu, ta aquí, ¿ya? Aquí, mira, run, tu, ta, dice aquí. En todos los casos estoy utilizando el ta, ¿ya? Por eso yo decía, siempre va a funcionar así. Papata, antata, rondota, y al final le aumento el one. Ya está. Así funciona el caso aditivo. ¿Me entiende? Entonces, podemos trabajar de esta manera para entender que así es el caso aditivo. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, regla número uno, sí o sí tiene que antecederle un sufijo, ya sea el ta, el pi, el manta, el paj, el pa, cualquier otro sufijo. ¿Ya? Ese es el caso aditivando, estimados amigos. Entonces hay que entender esto. ¿Ya? Ahora, regresando a nuestro material principal que tenemos aquí, miren, fíjense, nos dice lo siguiente, aquí. Mira, puede funcionar con ta. Dice, mira, un pan más. Hoj, anta, ta. Siempre vamos a tener que utilizar el sufijo ta. Hoj, anta, ta, bon. ¿Ya? Entonces, ¿qué diría? Mi oración sería un pan más. Ya está. Un pan más. Y gama, tapo, güey. ¿No es cierto? Ya está. Un pan más, estoy diciendo. Recuerda aquí algo más. ¿Ya? Recuerda. Ya. Ahorita vamos a entender. Justo vamos a llegar a eso. ¿Ya? Fíjense. Aquí. En nuestro material nos dice, mira, que podemos utilizar el acusativo ta, que significa a, a las, a los, el, la, que es el acusativo. Por ejemplo, dice, Juan, vas al mercado. Y le estoy dando una idea, ¿eh? Después compras papa, haba, camote, huevo más. O sea, siempre exclusivamente solo para aumentar nomás ya, ¿eh? Vas a comprar tal cosa, algo más. Ese más es lo que estamos utilizando. ¿Me entiende? Aquí está, mire. Huevo más. Y aquí lo he traducido y decía, Juan, ¿ya? Hatuna wasita rinki, dice, ¿eh? ¿Ya? Chaymanta, ¿qué cosa? Papata, hawasta, kumarta, runtutawan, arantimonki. Eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces, fíjate esto. Mira, esa es la idea. Si utilizamos el sufijo ta, le aumentamos one, solo en ese caso funciona como aditivo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a copiar esto para explicarles un poquito más a este lado. Cuando nos vamos aquí, ¿ya? Vean lo siguiente. Lo que les estoy diciendo. Ojo, cuando hablamos del sufijo acusativo ta, hablamos que sí o sí para que sea, en este caso, aditivo, tienes que poner el ta. En el caso del uso del sufijo acusativo ta, ¿no es cierto? Entonces siempre va a ser necesario que nosotros utilicemos y digamos, pues pongamos los sufijos correspondientes. Y así tú no pones, va a ser complicado. Ahora, por ejemplo, yo te digo, pues, ejemplito, podría, a ver, traes, por ejemplo, digo, traes pa, por ejemplo, traes, ¿qué cosa podemos traer? Haba más, por ejemplo. Es una idea, ¿eh? Traes haba más. Trae haba más. Por ejemplo, llevas, ¿ya? Por ejemplo, papa más. O sea, cuando ya tú estás realizando alguna acción y te dicen, oye, lleva papa más. Oye, trae haba más. O sea, para eso sirve el caso ACU, o digo el caso aditivo, estimados amigos. Ahora, el segundo caso que hemos visto aquí, y en nuestro material también está, es el famoso pi. Por ejemplo, él nos dice, mira, pi en el locativo, en el tiempo y espacio. Juan, compras, ¿dónde? En la calle, en el mercado, en el puente más. Mira, fíjate, ¿eh? Te estoy dando tres ideas. Primero te dice, Juan, ¿compras dónde? En la calle. Luego compras en el mercado. En el puente más compras. O sea, esa es la idea, pues. Cuando ya le diste todas las opciones, al final le añades y le dices, oye, puedes comprar en el puente más. Siempre hablamos del más. Entonces, para eso, pues. ¿Y cómo sería?
Mira, como aquí estamos utilizando en la calle, en el mercado, en el puente, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos aumentando a cada uno un sufijo pi. Mira, por ejemplo, Juan Ijlupi en la calle, Hatunawasipi en el mercado, Chajrapi Chacapi en el puente. Ahí recién ha aumentado el más. Aquí, por ejemplo, mira, estoy viendo que aumentó el más y aquí abajo recién ha aumentado el más. ¿Te das cuenta? O sea, esa es pues la forma de utilizar. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo no aumento el sufijo pi? Juan, Ixlu, Hatunawasi, Chakawan, Rantinki. O simplemente sería mi oración. Juan, Chakawan, Rantinki. Compras con el puente, no tiene sentido. Es por eso, estimados amigos, que estamos hablando que sí o sí, para que sea aditivo, tenemos que utilizar un sufijo antes de poner el one. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Hasta aquí? No hay, creo. No hay dudas, creo. Entonces, estimados amigos, ya tenemos esta idea clara de cómo vamos a trabajar. Ahora, ¿qué más nos dice? Por ejemplo, hablamos de pertenencia, pa y pe. ¿Qué es el sufijo del caso genitivo que indica pertenencia? Por ejemplo, este pantalón es de Juan, es de María y es de Rolimas. O sea, mira, cuando hablamos del sufijo de pertenencia es cuando decimos que algo me pertenece. Por ejemplo, ya, aquí ponemos taran, taran, ya, aquí. Mira, hablamos del P y de la PA que son de pertenencia. Entonces, yo podría decir lo siguiente, ¿ya? El perro negro, ¿ya? El perro negro es de Juan, coma, de María, coma, ¿ya? De Lidia, ¿ya? Y pongo una coma y le pongo al final, ¿ya? De Abel más, ¿ya? Esta idea de poner más al final es el caso aditivo. Mira, el perro negro es de María, es de Juan, de María, de Lidia, de Abel más. O sea, cuando algo solo aumenta, si dices, del más. Entonces, ¿cómo puedo yo, en este caso, esta oración, cómo puedo convertir el hecho? Por ejemplo, el perro negro, Yana algo, ¿ya? Yana algo, ¿ya? Es de ese diciendo, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué puedo decir? Juan, Juan, mira, Juan pa, Juanpa, coma, Mariapa, Mariapa, coma, Lidia pa, coma, Abel, Abel Puan. En este caso ponemos Abel Puan. Le estoy diciendo, y Analjoja, ¿ya? Puedo decir, y Analjoja, Juan Pam, puedo aumentar una N, María Pam, Lidia Pam, Abel Puan. Y ya está. Estoy diciendo que este perro negro es de Juan, de María, de Lidia y de Abel más. Esa es la idea del uso del caso aditivante que vamos a tener. ¿Entendido? Ya siempre va a estar acompañado por quién? Por un sufijo. ¿Ya? Siempre, siempre. Si no hay un sufijo, no tiene sentido mi expresión. ¿Ya? Ese es el caso. Ahora, aquí tenemos otro caso. Mire, hablamos del paj. Mira, por ejemplo, yo te digo un ejemplo aquí. Si hablamos del paj, diría de la siguiente manera. ¿Ya? Abriguete. Sufijo paj. Siempre o para nosotros utilizar el adjetivo, vamos a tener que anteceder con sufijo. En este caso, paj. Por ejemplo, yo digo Juan, ¿ya? Juan Paj. Para Juan, José Paj. ¿Ya? Mario Paj. Ahora, ¿ya? Y también Carlos Paj Juan.
¿Qué estoy diciendo? Mira, Juan para Juan, mira, ya, para Juan, coma, para José, coma, para Mario, ¿ya? ¿Y qué más dice? Para Carlos más. Esa es la idea, para Carlos más. O sea, con todo esto recién me estoy dando cuenta que solo estoy aumentando. No estoy haciendo nada más. Solo digo, ya, pues al final para el más. Siempre solemos utilizar ese tipo de expresión. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? ¿Ya? Umanchangi, shumanash, umanchangi, chispas. Gracias a los amigos que están viendo por las redes sociales. Compartan, denle me gusta a nuestra transmisión donde enseñamos quechua. Muy bien, excelente amigos, aquí está. Así funciona pues realmente nuestras expresiones, ¿ya? En el quechua. Entonces, mira, con nuestro material que estamos teniendo a este lado, ya pues podemos entender, por ejemplo, desde Manta, por ejemplo, dice, Juan, compras pan. Mira, estoy diciendo, ¿ah? Juan, aquí en esa parte que voy a bloquear, aquí está, mira. Juan, compras pan ¿de dónde? De Cusco, de Juliaca, de Moquegua más. Estoy diciendo. Entonces, ¿qué le dice en castellano? Juan, anta, ¿ya? Antata, ¿de dónde? Estamos diciendo, antata. Josco manta, ya, mira, aquí está. Josco manta. Luego, Juliacamanta, Moquegua mantawan, Rantimunqui. Ojo, entiendan eso. Entonces, como yo te diría, por ejemplo, qué cosa, estás de viaje y te doy una idea y te digo, por ejemplo, tú te llamas, eh, no sé, Bartolito, ¿ya? Bartolo, ¿qué le digo? ¿Ya? Traes pan de Cusco, ¿ya? De Juliaca y no, de Moquegua más. Mira, de Moquegua más. Esa es la idea. ¿Alguna vez te han pedido cuando estás de viaje y te dicen, oye, me traes un pan de Cusco más, ah? Así. Mira, fíjate. Para eso sirve pues esto. Entonces, ¿qué dices? Bartolo en quechua es Bartolo. Bartolo, traes apa monkey. Ahora, ¿qué es apa monkey? Hasta ahí la oración, ¿eh? Entonces, mira, Bartolo traes. Traes es el verbo principal de toda la oración. Y aquí está, apa monkey. Ya tengo esta idea. Todo lo demás es el objeto que voy a tener que considerar en mi oración. Es objeto. Y me da objeto churrabari. Simplemente el apamunki lo llevo al final y aquí en este espacio voy a poner cada uno de estos. Pan. Pongo aquí. Bartolo. Andata. Ya está. Esa es mi oración. Bartolo. Andata. Ahora me dice, ¿de dónde? Josjo manta. Josjo manta, coma. Julia manta. ¿Ya? Coma. Moque, ¿ya? Moqueguamanta, y de aumento guam, apamunki. Esa sería mi expresión. ¿Te das cuenta? Bartolo, Antata, Joscomanta, Juliagamanta, Moqueguamantawan, apamunki. Y estoy aumentando el famoso guam aquí. Entonces, esa es la función, en este caso, estimados amigos, del caso aditivo. Por ejemplo, cuando hablamos aquí, en esta primera parte, ¿ya? Por ejemplo, estamos hablando del sufijo famoso manta, ¿ya? Que viene a traducirse al castellano como de o simplemente como desde. Ya tenemos esa idea. Entonces, cuando ya tienes esta idea, estimados amigos, tú puedes preguntar a una persona, ¿eh? Por ejemplo, Bartolo, ¿traes pan de Cusco de Julia que yo algo más? Pero antes de ello puedo decir, por ejemplo, la pregunta, Maiman tawan. ¿Qué es Maimantawan, profesor? Maimantawan significa de donde más.
¿De dónde más? Esa es la idea. Ya, entonces vamos, llega una pantalla, llega una. ¿De dónde más? Podemos preguntarnos así. Oye, ¿de dónde más? Ajá. Entonces, si te das cuenta, te está preguntando un lugar. ¿Ya? ¿De dónde más? Y yo puedo responderle, por ejemplo, Lima, Manta, Juan. ¿Qué estoy diciendo? De Lima más. Por ejemplo, digo Arequipa, ¿ya? Arequipa, Manta, Juan. ¿Qué estoy diciendo en este caso? De Arequipa más. O sea, esa es la función que tiene el one cuando nosotros utilizamos después de un sufijo. Recuerda aquí, hay un sufijo principal de la oración que hace que mi expresión se convierta en una expresión que posee el sufijo one, pero aditivo. ¿Entendido, estimados? Así que, mira, fíjense, están aprendiendo un poco más el quechua, cosas que no sabían tal vez o cosas que desconocían, ¿eh? Entonces, gracias a los amigos de TikTok. Dale me gusta, dale corazoncitos para que podamos crecer, pues, como comunidad de quechua hablantes. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Me han entendido, estimados amigos? Omanjan Chichumanacho. Ari, ¿Entendido claramente? Por ejemplo, aquí, la pregunta para Pipa. Por ejemplo, yo te puedo preguntar y decir, aquí, Churar Breminas Lima. Pipa, Jawarisquete, ¿eh? Pipa. Y le aumento one. Pipa Juan. Te estaría diciendo, ¿para quién más? ¿Para quién más? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo puedo responder a esta pregunta? Recuerda que esta pregunta es exclusiva para aumentar la mayoría de las cosas, ¿eh? Ya no es en este caso para decir para quién, sino para quién más. Es Pipa Juan. ¿Yo qué puedo decir? Por ejemplo, pones tu nombre y dices, ¿no te llamas Juan? Juan, Paj, Juan. Para Juan más. Estaría diciendo para Juan, ¿ya? Más. Esa es la idea. Si yo digo, por ejemplo, Pipa Juan, ¿para quién más? Pongo mi nombre y digo Rolly, Paj, Juan. Estaría diciendo para Rolly más. ¿Te das cuenta? Esa es nuestra idea, estimados amigos, cuando aprendemos el caso aditivo. En este caso, el sufijo que estamos viendo es el wa. Juan. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, fecha no más remediation. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estimados amigos, regresando a nuestro material principal, nos tenemos aquí. Ahora, importante, importante, importante. Hay algunas palabras como la siguiente que les voy a mostrar, por ejemplo. Aquí voy a mostrarles una palabrita para que entiendan. Hay una diferencia muy interesante entre API. API es llevar y APAMUI, ¿ya? Es traer. Entonces, dos cosas muy interesantes aquí, estimados amigos, que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, cuando te digo la siguiente expresión, ¿ya? Em, por ejemplo, Taki Monkey, ¿ya? Te estoy diciendo que cantarás, pero aquí, estimados amigos, hay algo interesante que tú tienes que entender y lo voy a agrandar para explicarte adecuadamente. Mira, aquí hay un elemento intruso a Pamui y aquí también Taki. A este famoso auxiliar que les he mostrado, entre comillas voy a poner el famoso mu, ¿ya? ¿Para qué sirve esto? Y me va a llegar. Este es un auxiliar de uso exclusivo para verbos transitivos. ¿Cómo es este caso, los verbos transitivos, profesor? Cuando, así como su nombre indica, entiéndelo como lo siguiente, alguien que transita, ¿eh? De un lugar para otro. Entonces, entiéndalo como es, transitivo. Sirve para expresar una oración que indica
el movimiento de un objeto de un lugar hacia otro. ¿Entendido? ¿Ya? El transitivo, como les dije, indicar el movimiento de un objeto, lo que sea, pero de un lugar a otro, ¿ya? O en un determinado, o por ejemplo, o vamos a poner, o el desarrollo de una acción, ¿en dónde? En un determinado lugar, pero voy a poner aquí algo, pero, ¿qué cosa voy a poner? Pero fuera del lugar donde se encuentra el hablante. O sea, no me estás entendiendo, ahora vas a entender, ¿ya? Mira, el verbo transitivo, estimados amigos, tiene una función muy, muy importante, ¿ya? Aquí está. Exclusivamente el verbo transitivo va a cumplir la función de movilizar una persona de aquí para allá o de allá para acá. Por ejemplo, ¿ya? Ya tienes esta idea. A ver, mira, cuando hablamos de indicar un movimiento de un lugar a otro, por ejemplo, yo te digo, API es igual a llevar. Pero, ojo, entiéndame esto. Esta acción de llevar, estamos haciendo desde este punto que vendría a ser hasta el otro punto. O sea, de aquí donde está el hablante hacia otro lugar. ¿Ya? Es la acción que se está haciendo. ¿Ya? Entonces, mira, teniendo en cuenta esto, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Voy a poner un poquito más esto para que vean. Ya está. Entonces, estimados amigos, cuando hablamos del verbo API, es cuando la acción se realiza desde este punto que estoy poniendo atrás hacia otro lugar. Llevar de aquí hacia este lado. API. Pero cuando tú utilizas, ¿ya? Esta misma, ¿ya? Pero en este caso ponemos y decimos, ahí está medio raro esto. Un momento, por favor. ¿Ya? No sé qué está pasando. El Word quiere bloquearse. ¿Ya? Entonces, mira, cuando nosotros agarramos esto y decimos, por ejemplo, cuando la acción, ¿ya? Cuando la acción que nosotros realizamos, que es llevar, hablamos de lo contrario, sería de la siguiente manera, ¿ya? Por ejemplo, apa, muy. Estamos hablando de traer. ¿De dónde? Ahora la flecha cambia desde un punto X hasta donde yo estoy. Pero en el caso de API es cuando tú, ¿ya? Envías desde este punto a otro. Eso es el verbo transitivo, ¿ya? Entonces, en el quechua es bastante usual, ¿ya? Por ejemplo, va a decir, apacamunin, te va a decir, ¿eh? Apacamunin, por ejemplo, es una palabra con verbo transitivo, como quien diría, me traje algo, algo así. Entonces, ese es el verbo transitivo, estimados amigos. Ahora, no solo eso, y más está un lo que vamos a aprender aquí, que el verbo transitivo también no solo implica esto, sino también nos da otra idea. ¿Cuál es la otra idea que nos da el verbo transitivo? Ojo, realizar acciones en otro lugar lejos del hablante. O sea, por ejemplo, yo soy la persona que habla, pero la acción que van a realizar va a ser en otro lugar. Maybe, en otro lugar. Por ejemplo, yo te digo, taqui, taquini. Mira, taquini viene a traducirse como canto, nada más, canto. Pero si tú pones esta expresión y dices, está aquí, muni, estás diciendo que canto, pero este mu que estás utilizando
te da a entender lo siguiente, que la acción de cantar tú no has realizado aquí, sino realizas en otro lugar. ¿Entiende eso? Takimuni. Estoy realizando la acción en otro lugar. Esa es la idea. ¿Me entiende? Por ejemplo, yo te digo, ¿ya? Aquí, yo te digo la acción. Por ejemplo, yo te digo, Rolly, mijunki. Rolly, mijunki. Te estoy dando una orden. Rolly, comes. ¿Eh? Entonces, cuando yo tengo esa idea, Rolly, mijunki, le estoy diciendo, oye, comes. Pero, ojo, ¿qué pasaría si esta expresión, Rolly mijunki, que te estoy diciendo es, Rolly, comes? ¿Ya? Ahora, puede variar y puede ser Rolly, mi, ku, monkey. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo una expresión Rolly, comes, ¿ya? Pero gracias a este elemento que estoy utilizando aquí, ¿ya? Por ejemplo, gracias al mu me está dando la idea de que debo comer en otro lugar, no en el lugar donde está el hablante. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, para eso sirve el verbo transitivo, estimados amigos. Por ejemplo, decimos aquí, Rolly, chutai, ¿qué es chutai? Te estoy diciendo Hola. Rolly, jala, ¿ya? ¿De dónde estoy diciendo? Jala. Oye, jala esto. Pero, ¿ya? ¿De qué? De aquí para allá. Ese es lo que Rolly, jala esto. Pero, ¿qué va a pasar si yo cambio la idea? Rolly, chuta, ya, jauría. Chuta, muy. Rolly, jala. Es la misma idea, ¿ya? Pero gracias a este famoso mu, que es el transitivo, el orden de la acción cambia. ¿Cómo va a cambiar? Va a cambiar, pues, de allá, que vendría a ser allá, para este lado, ¿no es cierto? Para donde está el habla. Entonces, en muchas expresiones suele utilizarse de manera frecuente, en este caso, los transitivos, ¿ya? Chay, chatay, yachanay, kiwaw, chay, panachay. ¿Ya? Estos son los transitivos que tú tienes que conocer, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Tapuy gancho, manacho. Pillap está pragmito, manacho. Icha, manacho. Hablen, hablen. Yo quiero hacerle una pregunta exclusivamente, entonces, el mu es para transitivo, Sí, para transitivo exclusivamente y para acciones que van a realizarse ¿dónde? En otro fuera del lugar, lugar. fuera del lugar donde está el hablante. Taki muy canta, pero ¿dónde? En otro lugar. Puño muy te dicen. ¿Dónde vas a dormir? En el dormitorio. Mi hijo muy te dicen, pero no vas a comer al lado de donde esté esa persona, sino vas a comer en otro lugar. ¿Entendido? Para eso sirve, estimados amigos, el verbo transitivo. ¿Ya? No es un Ok. verbo en realidad, sino que es un auxiliar que nos da a entender como un verbo transitivo. ¿Ya? Muy bien, gracias a los amigos que están ahí dándole su me gusta, dándole corazoncito por TikTok. Sigan dándole para que podamos seguir creciendo como comunidad de hablantes. Excelente, amigos. Excelente, excelente. Ahora sí, continuamos. Ya tenemos esa idea, ¿eh? Y aquí en el libro dice, recurso importante. Estos recursos son para entender el verbo transitivo. El recurso para el verbo transitivo, ¿cuál recurso es? Es el mu. ¿Qué Mu. pues, Java? ¿Ya? Dice, mira, es para realizar acciones de un lugar hacia el hablante. Luego dije, cuando tú jalas de aquí para allá. Es para realizar acciones en otro lugar, pero no indica el movimiento hacia el hablante. Cuando yo te digo, oye, ya llegó así pitoso monkey, te dices, bailas en el colegio. Te estoy dando una orden de que vas a realizar una acción que te va a permitir, o una acción en otro lugar, no en el lugar donde estoy, ¿ya?
Y aquí algún ejemplo. Apay lleva Rolit anda apay. Rolit lleva pan. Rolit anda tapami. Rolit trae pan. ¿No es cierto? Por ejemplo, Taki dice, cantar. Roli, takinki. Roli cantarás. ¿Ya? Y aquí dice, Roli takimunki. Roli cantarás. Pero la diferencia, ¿cuál es? Que en la segunda está utilizando el mu y dice, realizar la acción en otro lugar donde el hablante no se encuentra. El hablante ya no va a estar aquí. Si te dicen, oye, takimunki, te dicen, vas a cantar, pero no voy a estar yo, pues. Esa es la idea. ¿Ya? Ahora, igualito aquí, por ejemplo, hablamos de Dina, ya, de vuestra amiga Dina, la dinamita, ya. Dina, Yank, ahí te dicen, ¿eh? Dina trabaja, pero en el caso de Dina, Yank Amuy. Ah, mira, fíjate, Yank Amuy. Dina trabaja, pero indique el lugar que va a ser otro donde va a realizar la acción de trabajar. ¿Me entiendes? O como te digo, Yank, ahí trabaja, ocioso, te digo, ¿eh? Yank Amuy, trabaja en otro lugar. ¿Ya? Esa es la diferencia, estimados amigos, con los verbos transitivos que nosotros debemos conocer en el hecho. ¿Ya? Che, mi che. Por ejemplo, en este caso, en la fichita aquí tenemos algo más interesante. Nos dice, por ejemplo, el caso aditivo es un caso muy especial que ustedes deben tomarlo con pinza cuando aprenden. Nos dice, mira, lugar. Siempre, estimados amigos, para que nosotros pongamos el one como aditivo, debemos entender que sí o sí, obligatoriamente, tiene que anteceder de qué cosa, un sufijo. ¿Cuál es el sufijo? Puede ser el sufijo pi, ta, pa, paj, manta. Cualquiera de estos sufijos debe anteceder. Si no le antecede este sufijo, el one no cumple la función de aditivo, sino va a ser otro sufijo más de compañía o instrumental que nosotros hemos trabajado. ¿Ya? Por eso es importante, estimados amigos, que aquí utilicemos el, ¿qué cosa? El sufijo. Y, por ejemplo, como dice aquí, chagrapiwan. ¿Qué es chagrapiwan? En la chakra más. Ahora, pues, ¿no es cierto? Aquí está, mira. Y luego dice, antatawan, el pan más. Rolipawan, de roli más. Juan Pajuan, para Juan más. Lima Mantawan, desde Lima más. O sea, esa es la función, estimados amigos, que tenemos del aditivo. ¿Ya? Muy bien, amigos, gracias por compartir nuestros videos, por compartir nuestra transmisión. Esto es todo lo que hemos aprendido del primer caso del aditivo. ¿Ya? Siempre es el sufijo one, el caso aditivo. Ahora, conozcamos. Ay, ay, ay. Yarqaparquwan imanawansi puñuychayta kuachan imanakunsi. Utilicemos el segundo caso del aditivo, que aquí en pantalla les muestro, es el famoso tag. Aquí está, el tag, lo que digo. Es un sufijo que tiene la función de adicionar, aumentar y también a la vez comparar. O sea, realmente este sufijo se traduce al castellano como y. Y aquí hay un ejemplo grande, mira. Yola canta y Aire juega. Tiene doble función. Estoy diciendo que Yola canta y aumentamos que Aire juega. Y aquí hay un caso aditivo. Y este es el caso aditivo. Entonces, ¿cómo yo pongo esta oración? Por ejemplo, digo, Yola takin. Aquí está. Yola takin. Aire juega. Aire puclia. Pero este y que estoy poniendo aquí en medio va a tener la función de tag. Se convierte en tag. Aire tag puclia. Ya está. ¿Entendido? Entonces, esto también es bueno para comparar, ¿ya? Cuando dos personas realizan una acción. Mario canta y Juan baila. Estoy comparando, también a la vez adicionando un elemento. Yo camino y mi perro ladra. O estoy también adicionando. Si te das cuenta que a la acción que yo hago, le estoy aumentando una idea más. Y Juan canta, y Doris baila, y tal cosa hace tal cosa. O sea, esa es la función, estimados amigos, cuando nosotros queremos utilizar el sufijo Juan. ¿Ya? Ok, Michelle.
¿Alguna duda, pregunta, comentario, estimados amigos? Cancho Banacho. Muy bien, gracias a los amigos que nos siguen por las redes sociales y por TikTok. Ahora, mira, fijémonos estas oraciones, ¿ya? Mira, aquí sí, en la pantallita un poco reducimos para que todos vean. Ya, dice la oración, mira, para que usted entienda un poquito más, si no, vamos a hacer lo otro, ¿ya? Desde cero, mira, para que puedan hacer uno. Mira, Llancazunchi dice, ¿eh? Imenesta Fogalanga y Magaibere. Aquí pongo aquí abajo, tarán, turún, turún, ya. Mira, fíjense, estimados amigos, aquí dice Yanka Sunchi. Trabajemos. Les voy a enseñar cómo podemos formar nuestras oraciones. Tenemos la oración número 1 y digo, Rolly, ¿ya? Rolly juega, em, juega mucho. Ya está. Primera oración. Ya tengo. Aquí pongo Lidia o María, ¿ya? Canta bonito. Una oración, ¿eh? Y pongo aquí, mi mamá, ¿ya? Está, mi mamá está feliz. Mira, tres oraciones que yo voy a juntar. ¿Cómo puedo unir estas oraciones a través de conectores lógicos? Sencillo. Por ejemplo, primero, ¿qué hago? Recuerda que nuestro elemento importante en esta clase es el famoso sufijo tag, ¿ya? Estamos trabajando el sufijo tag. Esto estamos trabajando, estimados amigos, ¿ya? Entonces, mira, Rolly juega mucho. Pongo Rolly, ¿ya? Rolly juega. Pukyan. ¿Qué cosa? Mucho. Mucho es el adverbio y aquí pongo ni Shuta Pukyan. Ya tengo. Rolly ni Shuta Pukyan. ¿Ya? Ya está. Ahora, ¿qué más puedo poner? ¿Ya? ¿Qué más puedo poner aquí, estimados amigos? Otra parte. María, ¿ya? A ver, mira, fíjate. En Urdu. María canta bonito. María, y me digo María Jesús de mi chiste. María la más hermosita. Ya, María, ¿ya? Ya, Shanaki. Y mata ya, Jalajaneps. Y viene chingachas. María, canta. Ta, aquí. Ya está. María está aquí. Ya tengo la idea. ¿Y bonito cómo se dice en quechua? ¿Cómo se dice? Sa- Munay, munay, Munay cha. unay tataki, unay Munay chata chata. taki. Ya está. Munay chata taki. Ya está. Ya tengo la idea, ¿eh? María Munay chata taki. ¿Ya? Munay es, en este caso, bonito, ¿eh? Mi mamá está feliz. ¿Cómo decir en quechua? Mi mamá. Mai. Está. Ka. ¿Ya? Kasha. Ya está. Feliz, ¿cómo se dice? Se dice kusisqa. Entonces, feliz otra vez al medio. Mira, fíjate esto. Tirín, tirín, turún, turún. Y ya está. Feliz. Kusisqa. Y ya está. Entonces, mira, estimados estudiantes, ya tenemos tres oraciones. Entonces, le voy a decir aquí, lisiada. ¿Qué tal, lisiada? Su marcha. Ya. Monaicha. Ya. Ahora, ¿qué puedo decir aquí? ¿Ya? ¿Qué puedo decir? Mira, fíjense, tres oraciones, ¿ya? Uno, Rodi Nishutapukla, aquí, abajo vamos a copiar, ¿ya? Y ya está. Rodi Nishutapukla. Segunda oración, Mama y, por ejemplo, María Moneisha Tatay. Agarro esta, taran, y lo pego aquí abajo. Ya está. Y luego dice Mama y Kusisra Katsuki. Mama y Kusisra Katsuki. Ya está. Ya tengo tres oraciones aquí bien formadas. ¿Qué hago aquí? Mire, estimados amigos, sencillo la tarea. Utilizo el tag. Esta María Monaisha Tosa lo traigo aquí atrás. Tarán, aquí. Ya está.
Y mi expresión sería, Rolly nisho tapuklla María monaichata taki. Ya tengo. Y aquí pongo mamay kusisqa kash. Ahora, utilizo el tag, el sufijo tag aditivo. Rolly, primero tengo que reconocer el primer sujeto. Rolly munishu tapuklla, hasta una expresión. Y la segunda oración, María. Entonces, ¿qué hago? En la segunda oración, aumento, o digo, en el segundo sujeto, aumento el famoso tag. ¿Ya? ¿Cómo aumento el tag aquí, estimados amigos? ¿Ya? Imena tanchurein. Por ejemplo, aquí le aumento el tag, simplemente elimino este punto y ya está. Mi oración diría lo siguiente. Roli, nishotapuhlan, mariatag, monaichatataki. Mira, fíjate, ¿eh? Roli, nishotapuhlan, mariatag, monaichatataki. Pongo una coma y le pregunto. Jamie, que es uno de los conectores lógicos más utilizados, ¿ya? Jamie, ¿qué cosa? Una coma, mama y cosas cacash. Ya está. Ya formé mi oración, ¿ya? Va a depender mucho, bonito, en qué lugar lo dices. Por ejemplo, en Apurímac, Quechua Chancan, bonito es Sumach, en Quechua de Cusco es em, Monaicha. Entonces va a diferenciar. No siempre su marcha es un término para todos, siempre va a variar. Hablemos del quechua, es una familia lingüística inmensa y varía bastante, ¿ya? Y me negan guayna, no sea frequispe, arillame, Berta, Merman, dice lisiada, pitan caminki, ¿ya? Muy bien, estimados amigos, ¿ya? Monaicha en castellano es querer, no, monai es querer, ¿ya? Monai es querer. Pero cuando tú utilizas con el diminutivo monaicha, significa bonito. ¿Ya? Entonces, eso hay que entender. Dependiendo de la variedad, pues, estimados. ¿Ya? Recuerden, la variedad hace mucho. Tú vas a irte a otro lugar del Perú y vas a encontrar bonito con otra palabra, con otro término. ¿Ya? Es así. Es así. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, hay que entender un poquito más de eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué más decimos? Rory, inicio tampoco. María Tajmón. Profesor, profesor, una consultita. ¿Ese tag siempre va a ir en la segunda oración? ¿No va al final de la oración de repente al nombrar? No, siempre va la segunda oración. Ah, Si ok, tú ok. pones esto aquí adelante, no tiene sentido. Mira, Rory, inicio tampoco. María Monaicha Takin, no. Siempre se va en el segundo. ¿Ya? No puede ir antes. ¿Ya, estimados? Ni Entonces, después. ni después, peor pues, mujer. ¿Ya? Ay, 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 ay. Ajá, Michelle. Entonces, mira, ya tenemos esa idea clara. Ahora, es el uso del tag, es el aditivo tag. Si ellos no ganan, que me coteremos ustedes, machaca, que ahora sí. Ahora, mira. Yo jugué en mi casa con mi mamá. Yo mamá iba a así popular Jane. Mi hermana cantó una hermosa canción en el colegio. Pana y ella llegó así, pues, sumach, taquita, taquerjan. ¿Ya? Aquí sí hemos utilizado sumach. Porque recuerden, estimados amigos, dos cosas muy interesantes aquí. Según el ministerio, ya, el Minedu, hay mucha terminología del quechua que se está estandarizando, ¿ya? Recuerden, por ejemplo, nos dice, Ica, gama. Ica es pues, flor, ¿no es cierto? Ahora, esto mismo flor van a utilizar aquí como guaita. O sea, el ministerio dice, oiga, ambas expresiones son válidas, ¿ya? Entonces, recién, mira, si te das cuenta de eso, aquí nos yo quiero oraciones, marcadores, morfosintácticos, sufijos de declinación, sufijos de posposición. Recién estamos empezando a los sufijos hemos avanzado bastante ese tiempo, ¿ya? Pero también vamos a avanzar más con conectores lógicos. Estamos en la última parte, estimada Clear. Estamos ahí. Mira, fíjense. Y lo mismo pasa, por ejemplo, aquí. Sumar, ¿ya? Sumac es bonito,
bonito o bonita. ¿Dónde? Exclusivamente para el quechua chanca, estimados. ¿Ya? Para el quechua chanca. Pero sumaj en Cusco, para el quechua collao, es rico, pues. ¿No es cierto? ¿Dónde habla esto? En el collao, en Cusco. Entonces, esas son las diferencias, ¿eh? Entonces, hay que entender eso. Sumaj es bonito en quechua chanca, sumaj es rico en el quechua collao. Ya existen bastante diferencias. ¿Qué más podemos encontrar? Mm, por ejemplo, Munay es querer, ¿ya? Munay es querer. Por ejemplo, Munaicha es una expresión ya, en este caso, compuesta. ¿Por qué? Por el sufijo acusativo, digo, por el sufijo diminutivo cha. Pero en este caso, Munaicha en Cusco significa como bonito, según el quechua, collao. ¿Ya? Estas son algunas diferencias que ustedes van a encontrar o deben conocer. ¿Ya? O si hay una panacea con ¿entendido? Ya tenemos eso. Entonces, ojo, cuando hablamos del sufijo tag, ¿ya? Aquí les voy a dejar una regla en este materialcito que tenemos. Dice, aditivo comparativo. Eh, Nos preguntamos y decimos, ¿cómo y dónde colocar, qué cosa? El sufijo, ¿qué sufijo? El sufijo tag. Entonces, ¿cómo colocamos? ¿Dónde colocamos? Ya, esa es la idea. Entonces, para eso les doy un consejo muy sencillo, ¿ya? Para colocar, ¿ya? Debemos reconocer, identificar el sujeto de la segunda, ¿ya? De la segunda oración. Eso es importante. Por ejemplo, si usted quiere poner, en este caso, ¿dónde sabes poner? ¿Ya? Debes reconocer el sujeto de la segunda oración. Mira, aquí hemos puesto, yo jugué en mi casa con mi mamá, ñuja mamá iba wasipi pular jali. Pana y eche wasipi soma taquita taquerja. Y aquí mamá y ancha cosas casa. ¿Qué hacemos? Primer sujeto, ñuja mamá iba wasipi pular jali. Hasta ahí. Segundo, pana y eche wasipi soma taquita taquerja. Y aquí hemos utilizado pana y que es el sujeto y recién le hemos agregado el tag. Y luego hemos utilizado che, mi mamá y ancha cosesra. Eso. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, mira, así funciona el sufijo acusativo. Digo, el sufijo comparativo aditivo, tag. Siempre en el segundo sujeto, pues en este caso, que utilizamos, o en la segunda oración que utilizamos. ¿Ya? Es la idea. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, estimados amigos? El uso del chai, mi profesor, el uso del chai. Jamie, por ejemplo, dice, pero vamos a ¿Va a ser obligatorio? El Jamie, claro, ¿ya? Ya, Mm, Tomás nos dice, profesor, ¿el minero considera tribocálico? Claro, nosotros estamos trabajando de acuerdo al manual del Ministerio de Educación, donde pues está todo el tribocálico. Ahora, el Jamie, por ejemplo, es una condicional. El Jamie es por eso, ¿eh? Por ejemplo, yo te digo, Ime Nagsenki, cosas Hakashani. O Ime Nagsenki, Yakis Hakashani. Jamie, ya, por ejemplo, Kuye Gashani, podría ser. Por eso. Entonces es una condicional, ¿eh? Por ejemplo, Rolly juega bastante y María canta bonito. Por eso, mi mamá está feliz. Es una condicional, ¿ya? Entonces hay que utilizar también las condicionales, estimados amigos. Che, Michelle, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí, estimados amigos? ¿Ya? Más cuenta con Mano, ya, se ha entendido claramente, correctamente, perfectamente, ¿no es cierto? Muy bien, estimados amigos. Ahora sí. Oye, nos falta bastante, todavía no creo que terminemos hoy día. Y mañana nos veremos a las 9 de la noche, ¿ya? pues ahí. Y estimados amigos, recuerden, esta semana y la siguiente semana nuestras transmisiones van a ser frecuentes, lunes a viernes.
Y pues para llegar ya a la evaluación de docentes que tenemos, a la evaluación de EIB, hay que aprovechar, pues estudien, más bien pregunten, digan qué es lo que falta para que podamos nosotros responder. Si me preguntan también cómo voy yo, voy acaso ya adivino para decirles, oye, esto no estarán entendiendo, ¿ya? Entonces eso hay que entender. Estimados amigos, vamos a avanzar un poquito más. Mira, ya tenemos el TAG. Ahora, el tercer caso es el caso del IMA, pero aditivo también, pero en este caso también se considera enumerativo. ¿Cómo es este caso, profesor? Dirán todos, ¿eh? Mira, aquí ponemos, tarán, ya. Hablamos del famoso IMA que es enumerativo. ¿Para qué sirve? ¿Ya? ¿Para qué sirve el IMA? Recuerda el IMA, el gamma IMA. Por ejemplo, tú vas al mercado y dices, yo compro, yo compro pan, coma, huevo, coma, lo que les gusta, ¿qué más? Fruta, y mataban, coma, ¿ya? Y carne, por ejemplo. Y ya está. Aquí hay algo más que estoy utilizando. Esta I que nosotros solemos utilizar con mucha frecuencia, en el quechua se denomina el I enumerativo, exclusivamente para enumerar cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Yo compro pan, huevo, fruta y carne. Entonces, ¿qué hago, estimados amigos? Johan. Voy a traducir en oración. Ñuja, yo. Compro. Rantini, ya está. Ahora, ya tengo el sujeto y el verbo. Ahora me falta el objeto. Pan, pongo. Antata, coma. Huevo, runtuta. Fruta, aña, Yuita. coma. Carne, aichata. Recién, cuando tú has enumerado todo, vas a colocar el famoso I, que se traduce al quechua como ima, enumerar. Y pongo aquí, aichata, ima, rantin. Tim. Ahí está. Recién en este caso pongo el famoso ima aquí. Ahora ya está. Entonces siempre va a ser así la estructura. Cuando nosotros queremos enumerar cosas. Por ejemplo, ¿ya? Tú dices en castellano, yo juego, ¿ya? Coma, canto, coma, bailo, coma, lloro y, y duermo. Mira, acciones que tú realizas. ¿Cómo digo esto? Todos son verbos. Simplemente Johan. estoy utilizando verbos en primera persona. Entonces, ¿cómo digo en el quechua? Digo, ñuja, juego, uk, ya, Yani. coma, canto, Takin. takini, coma, bailo, tusu, ni, coma, lloro, wahani, coma, duermo, u, ñu, ni. Termino y Ima. recién lo aumento, ima. Este ima es el que he colocado aquí, mira. Yo canto, bailo, lloro y duermo. Ñoja, puklani, takini, tusuni, wahani, puñoni, ima. Cheichata chorara panini, tukunampa. ¿Entendiste? ¿Te das cuenta? Así funciona el caso aditivo, estimados amigos. ¿Ya? Enumerativo. ¿Cómo? No, el enumerativo significa la I del IMA. Claro, el enumerativo es, pues, como su nombre indica, para enumerar cosas. Imagínate que tú vas al mercado y dices, yo voy a comprar papa, arroz, azúcar, aceite y, por ejemplo, y un kilo de pan o un kilo de harina y ya está. Y este y que estoy poniendo es lo que estoy poniendo en práctica en este caso. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, este es un caso aditivo. ¿Ya? Y aquí también tenemos, estamos incorporando más ejercicios, estimados amigos. Ustedes saben que elaborar un libro es complicadísimo. Seguimos sufriendo en algunas cosas. Este va a ser nuestro cuarto libro que ya va a salir muy prontito. ¿Ya? Ya les estoy adelantando porque yo no quiero perder las clases con ustedes. Por eso es que estamos de alguna u otra manera avanzando, ¿ya?
Pero recuerden, este va a ser el cuarto libro, porque el tercer libro ya tenemos todo, ¿ya? Ahora sí, estimados amigos, mira, ya tienes el enumerativo, ya puedes hacer, ¿ya? Ahora, otro tema, el paz. Recuerda esto, ¿ya? Otro de los famosos que vamos a conocer de los aditivos es el paz. Pero profesor, ¿y mata y gamma? ¿Para qué? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Cuál es la función de este elemento? Esa es la pregunta, ¿eh? ¿Por qué paz? Paz realmente, estimados amigos, para todos y que están en las redes sociales, significa o se traduce al castellano literalmente como también. ¿Ya? Muy bien. Pero antes de eso, dale me gusta a nuestra transmisión por TikTok, pues para que crezcamos un poco más. Nos dice, mira, paz también. ¿Y cómo sería en este caso, estimados, para utilizar en nuestra vida diaria? Por ejemplo, digo, yo juego, ¿ya? Mi mamá, pongo, ¿eh? Mi mamá también. Este también es lo que estoy utilizando. Por ejemplo, yo también, yo también. ¿Cuántas veces has utilizado esa expresión? Oye, ¿cómo estás? Estoy feliz, yo también. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, dices, Carlos, Carlos también. O sea, todo lo que es también en el quechua se traduce por ejemplo, todo lo que es también en castellano, al quechua se traduce como paz. Es lo único que tienes que entender. Por ejemplo, ¿ya? No, Apujalani, mamá y paz. También sí, mi mamá también, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo sería en este caso? Si yo te pregunto, a ver, y mata, ahora ya, y mata, rorachkanki. ¿Qué haces? Y tú me dices de la siguiente manera, y mata, rorachkanki. Ñuja, takichkani. Ya está, ñuja, takichkani. Y me preguntas, ¿hambre? Fíjate, hambre. Y la respuesta sería ñujapas, ¿ya? Ñujapas takichkani. O sea, la misma acción que estoy haciendo, estoy poniendo. Aquí está el famoso pas. Ñujapas takichkani o takishani. O sea, podemos hacer este tipo de expresiones. O en algunas situaciones, estimados amigos, por ejemplo, yo juego. Yo juego, ¿cómo se dice en quechua? ¿Ya? No, Kapujiani. No, papu, Yo juego. Ñuja, ya, ñuja puklani. ¿Ya? Ñuja puklani. Che, manda churar baleni. Mi mamá también. mamá y pues, Pongo una coma y digo, mamá y paz. Paz. Mi mamá también. Ya está. Por ejemplo, yo también, ¿cómo se dice en quechua? Ñuja, no, Ah, pues, no, paz. papas, ñuja paz, ¿sí? ¿No es cierto? Carlos, Carlos también. Pongo Carlos pues, Paz. Fíjate esto. ¿No es cierto? Entonces vamos a una partida de Génesis ya. ¿Ya? Génesis Tremaco. Ya saben, estimados amigos, son nuestros materiales. Pueden escribirnos a nuestro número que está en el perfil de TikTok. Ahí está nuestro número. Entonces, vamos a ir para ahí. ¿Ya? Por ejemplo, en algunos casos se hace una pregunta, ¿eh? Pipas. ¿Ya? Mejor no hagamos las preguntas, ¿ya? Entonces, mira, veamos. ¿Ya? Siempre vamos a utilizar el pas. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Ya? Entendidoski. Genial, estimados amigos. Algunos temitas son muy simples. Este es el primer grupo de sufijos, o digo, conectores lógicos que estamos avanzando, que son los aditivos. Hay que conocer bastante de estos, ¿ya? ¿Alguien tendrá una pregunta, duda, comentario, reclamo o calle para siempre, diría por ahí? Yo quisiera preguntar, profesor, este material nos va a compartir, tenemos que adquirirlo El martes, ¿qué día somos hoy día? martes. Jueves. El jueves voy a tratar de compartirles, ¿ya? Ah, ya. Muy bien. Ahora, estimados amigos, tenemos esta idea. Muy bien. Ahora, ¿qué nos sigue?
El último, este sí es amplio, ¿eh? Este sí es amplio, chicos, mira. Fíjense, mira, acá hay que ahorita, ¿ya? Es otro grupo que debemos conocer, es el Ginaspa, ¿ya? Tres versiones, ¿ah? Mira, fíjense. Cuando hablamos de Ginaspa, Jaori Wauhi Panay, aquí tenemos nuestros recursos. Los tres se parecen bastante, ¿ya? Pero ojo, no son iguales, ¿ya? Nos dice, Ginaspa, la primera es de la misma manera, así mismo, ¿eh? Por ejemplo, Ginaspa Jamos, y entonces podría ser, ¿eh? Por ejemplo, este Ginaspa podría ser, en este caso, y entonces, y entonces, Ginaspa, Gancaro. Algunos, por ejemplo, una oración podría poner, ¿ya? Rolly cantó y ¿cómo diría? Y todos salieron, Giras para Lira. Ginaspa, ¿qué? Lira ganó. Yali, parón. En castellano, ¿cómo sería? Ganó. En castellano, toda la oración, ¿cómo me dirían? A ver, Rolly cantó, Cantó. Entonces, Rolly Taqueraja. Ginas para Lali paro. Mira, muchas veces nos encontramos con este tipo de situaciones, estimados amigos. El tema, ¿ya? El tema es que mucha terminología del quechua no siempre tiene una traducción literal, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo utilizar ginaspa, ¿eh? Por ejemplo, cuando cuento una historia y digo, por ejemplo, un cuento y dice, por ejemplo, dices ginaspa y anapan, y anapasca. Yo puedo entender desde el punto de vista, entonces la ayudó de esa manera, algo así, ¿eh? Entonces, por ejemplo, el ginaspa necesita un estudio profundo porque más el significado es contextual que literal. La traducción al castellano es más contextual. No encuentras realmente una traducción así, tal como dice, por ejemplo, ya, árbol, ¿cómo se dice árbol en quechua? Y tú encuentras y dices, mal que profesor. Ahora, si tú encuentras ginaspa en quechua y quieres traducirlo al castellano, Entonces, entonces, aquí es el problemita. El ginaspa tiene un significado muy, muy contextual que tenemos que entender. ¿Ya? Em, a ver, nos dicen aquí, ¿en qué es sujeto, objeto, verbo? Sí, ¿ya? Sí es objeto, sujeto, objeto, verbo. Mira, ¿por qué algunos se confunden aquí en esta primera parte que dice Rolly, Takirhan, Ginaspa, Yaliparo? ¿Ya? Esta oración, este enunciado, está compuesto por dos oraciones. La primera oración es Roli Takirja, que estoy diciendo Roli canto. Ginaspa, estimados amigos, es un conector lógico. Este es un conector lógico. Yali Parón, ¿qué estoy diciendo? Esta es otra oración, pero para que entiendas, estamos hablando con un sujeto tácito. Roli, Yali Parón. ¿No es cierto? Entonces, aquí normalmente sería Rolly, ya y paro. ¿Te das cuenta? Entonces, así como en el castellano existe el sujeto tácito, también existe en el quechua pues el sujeto tácito, porque no toda la vida voy a hablar ñuja, ñoja, porini, ñoja, taquini, ñoja, no. Siempre en algunas situaciones en que tú vas a decir taquini, tozoni, o sea, de frente, sin utilizar el sufijo, el sujeto tácito, el sujeto aquí en la pantalla, un sujeto que vas a poder leer. ¿Ya? Lali para qué significa ganó, ¿ya? Lali ahí es ganar, ¿ya? Muy bien. Entonces, mira, este ginaspa tiene un significado amplio, ¿ya? Justo antes también quedamos con esto y estoy pensando todo el día, porque
yo que soy hablante lo entiendo, hablo, yo, hago un quechua. Y nos ataquemos. Por ejemplo, yo te digo, por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, yo te digo, yau, jamunki, hinaspa, taki, sunchis. Oye, mira, te estoy diciendo, ¿no? Yau, oye, ¿ya? Oye, Vienes, vienes. taki sunchis. ¿Y hinaspa cómo sería? A ver, dígame, hinaspa. Oye, vienes. Por Ginás, ahí. Entonces, podría ser, ¿eh? Entonces, can, Tamps. te. Ya está. Podría ser, ¿eh? Entonces cantemos. Oye, vienes y entonces cantemos. Entonces cantamos, podría ser, ¿eh? Entonces, mira, esa es la idea. Pero, mira, fíjate, este ginaspas, por una S, es lo que varía en significado. ¿Cómo varía? Por ejemplo, yo te digo, ¿ya? Este ginaspas, estimados amigos, más se utiliza para, ¿ya? ¿Para qué? Me sirve exclusivamente para contar historias. Una vez yo publiqué un video en las redes sociales, en mi página de Facebook, también en TikTok creo, pero en Facebook se ha vuelto viral y me dijeron, oye, eres un burro, esto que aquello, me han insultado. ¿Por qué? Yo les dije, ¿cómo se dice en quechua? Dice, estoy viejo, por ejemplo. Dice, ¿ya? Está malogrado. Dice, o sea, el dice que ustedes utilizan para chismear, dice, entonces, ¿cómo utilizamos esto en el quechua? ¿Cómo se utiliza el dice? Dice estoy viejo, dice estoy malogrado, dice que no vino. O sea, todo el dice para acciones que tú no has realizado o para suposiciones, se utiliza una S al final. Mira, fíjate, por ejemplo, agarramos un sustantivo o un adverbio y te digo, por ejemplo, ¿qué adverbio puedo utilizar? Hatun, ¿ya? Y por ejemplo, otro, mm, a ver, Yana, ya, dos cosas. ¿Por qué estoy utilizando esto? Por una situación, estimados amigos. Eh, Cuando nosotros hablamos, entre comillas, del famoso dice que, ¿ya? Howard Gabe, cuando usted chismea y dice que, voy a poner tres puntos suspensivos, dice que esto del dice que se traduce al castellano al quechua de dos maneras. ¿Cuál? La primera manera es una S y la segunda manera es una, ¿ya? Sí, o sea, las dos maneras. ¿Y cuál es la diferencia? Esta S es exclusiva para palabras que terminan en vocal. Vocal. Y la otra sí es exclusivo para palabras que terminan en consonante. Ay, Dios, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago en este caso? ¿Ya? Mare. Por ejemplo, aquí encuentro con la palabra hatun, que es grande, ¿ya? Grande. Y abajo me encuentro con yana, que es negro. Ya. Por ejemplo, esta palabra hatun termina en una consonante y aquí en una vocal. Entonces, ¿cómo hago en esta situación? Yo digo hatun y pongo aquí ja, ahora izquierda. Hatun. Sí. Hatun, sí. Estoy diciendo, dice que es grande. Uy, Hatun, si dices grande o dice que es grande. Esa es la idea. Y este sí es el que le da, pues, este sentido a la expresión. Dice que es grande. O sea, tú pensarías y dirías, por ejemplo, este sí no tiene significado, no tiene sentido en mi oración. Pero si te has dado cuenta y haces un análisis, esta es la idea. Hatun. Hatun se dice que es grande. O llana, por ejemplo, si termina en una vocal, le aumentas una S. Y la expresión sería, dice
que es o es cualquiera de los dos, que es negro. Jabalquita, ¿ya? Llanas, dice esa vaca es negra. Puedes poner. Entonces, estimados amigos, ahora, ¿a qué voy con esto? Cuando nosotros nos encontramos con el ginaspas, estamos hablando, por ejemplo, más se utiliza para qué? Para contar cuentos. Y cuando dices, por ejemplo, hinaspas urqunta puriyasqa chaysi hunkayllaman anka dariramun hinaspa chukchanmanta hapirparispa chutarparin pampama. Ya está. O sea, estoy diciendo, dice, de la misma manera. Dice, le agarro. Hinaspas. ¿Ya? Entonces, este hinaspas también es muy contextual. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, veamos esto. Entonces, esto de ginaspas es para más, estimados amigos, aquí voy a poner, es muy usual para cuentos, para contar cuentos. Es súper usual, ¿ya? Casi no vas a utilizar en tu habla diaria, a no ser que cuentes cuentos y digas, ahora sí estoy utilizando, ¿ya? Entonces, es una de las características que tiene el ginaspas, más que todo para contar cuentos, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, los cuentos que nosotros tenemos más de 20 cuentos que hemos traducido también al quechua, los cuentos clásicos andinos, todo eso podemos utilizar. Ahí vas a encontrarte ginaspas. Por ejemplo, la historia de Caperucita Roja, dice, Jopo, Jopo, Caracoleo, Chicachas, Díaz, Cajo, Malki, Ojo, Peginaspas, eh, maman, Nis, Hatera, y Mijonata, Paro, y Hatu Mamakima, Malki, Ucajalán, Pintilla, Champagne, Nis, o sea, Hinaspas, que hay chicachaja, Abas, Hinaspas, tu para Paris, Cajo, Atojo, Hinaspas, Atoja, mira, todo, te estoy diciendo Hinaspas, o sea, más para contar cuentos. Hinaspas atuq katapusqa maytan rishanki nispas. Hinaspa atuqqa, mira, otra vez Hinaspa. O sea, el Hinaspa tiene ese objetivo más que todo de contar cuentos. Hinaspa atuqqa phawaylla, ay paruspa payta tapusqa, Hinaspa maytan rishanki nispa tapusqa. Chikachatas rimaqachisqa nas chikachaqa usqhayllaman, oye, atuqqa usqhayllaman pasasqa, phawasqa Hinaspa. Payacha wasinta haykuruspa chanqaykuspa payachata mikurparispa pachan wachurarukuspa kawitun patapi kumpalayusqa, o sea, vas contando. Hinaspas, usqhayllama es pues rápida, de manera rápida, Usqhayllama, ¿ya? O sea, para eso sirve el hinaspas. Otro día les voy a contar cuentos, ¿ya? Ojo, panegona, ya está. Una hecha. Hay que tener en cuenta, ¿ya? Tal vez hagamos algunos lives contando cuentos, ¿ya? Ahora sí, esto sí es muy conocido, Hinayata. De igual modo, de la misma manera. Por ejemplo, algunos decimos así, así mismo, quiero agradecer. Por ejemplo, cuando tú haces un discurso, utilizas el Hinayata. ¿Cómo utilizo, profesor, el Hinayata? ¿Ya? Por ejemplo, mira, voy a poner aquí un ejemplo. Yo quiero saludar, ¿ya? Saludar a mi mamá. Imagínate, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero saludar, ¿ya? Yo quiero saludar al director. Ya, vamos a empezar del director. O sea, pongo esto. Imagínate que estoy en el colegio y quiero saludar al director y luego a mi mamá. Entonces, ¿cómo hago en este caso? Dos expresiones. Yo quiero saludar al director y yo quiero saludar a mi mamá. Ñuqa, Ñuja, quiero. Monani, mm, Monani. Ahora, recuerden para todos, estimados amigos, y siempre les voy diciendo, lo primero que tú tienes que hacer para poder escribir en quechua, tal vez date una oración como esta, ¿eh? Yo quiero saludar al director, punto. Pero, ojo, estimado, en esta oración lo que tú tienes que hacer es reconocer primero el sujeto, que va a ir primero, antes, al inicio de la oración con rojito, y aquí está, ñoja.
Después de reconocer el sujeto, yo tengo que reconocer qué cosa. El verbo quiero. Aquí está el verbo querer. Y aquí está monane. Ya tengo los dos, entonces el verbo yo lo traigo al final, tarán, y recién empiezo a traducir de atrás hacia adelante. Ñoja, director. Director es umayig. Umayig. Como me está diciendo al, entonces le aumento ta. Umayigta. ¿Qué cosa? Saludar. Saludar es Napay. ay cuy. Y le aumento ta. Ñoja, umayigta, napaikuita, monani. Ya está. Igualito abajo, pongamos a prueba, dice. Ñuja, yo. Quiero, monani. Ya tengo esta idea. Ahora, ya tengo esto y pongo mamá. Mamá, ¿cómo se dice en quechua? Mamá, mi, mamá, Man, man. mamaita. Napai, kuita, monani. Ya tengo esta idea, mira. Ñuja umayekta napai kuita monani, ñuja mamaita napai kuita monani. Las dos ideas yo tengo ya organizados. ¿Qué hago? Simplemente copio y pego aquí abajo. Ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto, estimados amigos? Después de tener esta idea clara, mira, fíjate esto, ¿qué voy a hacer? Voy a unir. ¿Con qué voy a unir? Con el Hinayata. De igual manera, dice, yo quiero saludar al director, de igual manera quiero saludar a mi mamá. Ah, mira, fíjate. Y aquí pongo, ñuja mayesta napaikuita monani. Pongo una coma y le digo, Hinayata. Ya está. Suprimir, suprimir. Ñuja, si yo deseo, ya no pongo ñuja, sino de frente pongo Hinayata, mamaita napaiguita, monani. Y mi oración o mi expresión, mi enunciado amplio ya está organizado. ¿Te diste cuenta? Entonces, estimados amigos, oh, mira, casi 2 horas de agua. Ya, mira, fíjense. Así funciona el Hinayata. ¿Ya? Sí, creo que hemos llegado al final de esta clase de hoy. Hemos recuperado ya casi, casi 2 horas. Y pues, gracias por haber asistido, por haber participado. Sé que están pocos o hay algunos estarán de sueño, ¿ya? Entonces, pues, estimados amigos, con todo esto, pues, yo en esta noche me despido. Y pues nos vemos el día, ¿qué día nos toca? El día de mañana, igualmente a estas horas